estructuralismo genético de Jean Piaget. Alguien, Betancourt. ¿Alguien leyó el texto para hoy? ¿Tienen preguntas para iniciar la clase? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? No me hagan la gran silencio, por favor. Se fueron todos. Sí, ya veo que se fueron todos. A ver, se la pasa haciendo chistes. Bueno, contéstenme por lo menos. No, profe, yo estoy acá. Lo que pasa es que a veces abro la página del instituto y mientras vos estás hablando voy viendo lo que vos estás diciendo y busco. Eso es Bueno, por a ver. falta de lectura, igual. Ok, No me retes porque ya te lo dije. bueno, nadie leyó el texto. Queda registrado esto en la grabación para que después no haya inconvenientes cuando haya un montón de gente que cae de la cursada porque le va mal. Les va mal porque no leen. Sí, yo ya les dije. La vez pasada pasó lo mismo. No había lectura. Esta vez pasa lo mismo. No hay lectura. Después los trabajos salen mal. Y salen mal porque no se hizo el proceso. Si yo les pregunto, ¿de qué habla el texto? ¿Qué me van a decir? Nada. ¿Por qué se llama el estructuralismo genético el texto? ¿Qué les parece? A ver. ¿Conocen al autor? ¿Saben quién es Piaget? ¿Sobre qué escribió? ¿Qué es lo que estudia? ¿Tienen alguna idea? No, bueno. Bien, entonces, esta vez no leímos nada. Yo para la próxima clase voy a agarrar la lista y voy a empezar a preguntarles, ¿sí? Y lo voy a evaluar. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, para la vez que viene, como yo voy a evaluarlos y voy a poner una nota conceptual de la lectura, van a tener que leer o leer, porque ya van 2 o 3 clases que nadie leyó un texto, ¿sí? Profe, Sí, ¿puede Meli. ser que Piaget dividía el aprendizaje como por edades? A ver, más que el aprendizaje como por edades, podemos decir que lo que estudiaba Piaget era la génesis y el desarrollo de las estructuras de conocimiento. Y ese desarrollo de esas estructuras cognitivas, que podríamos definir como, o nombrar, ¿sí? En términos generales como el desarrollo intelectual de un sujeto, atravesaba diferentes etapas, que no es lo mismo que decir dividir el aprendizaje en periodos, ¿sí? Sino que lo que iba a decir tenía un criterio evolutivo de ese desarrollo intelectual que atravesaba diferentes etapas, diferentes periodos, que son estadios de ese desarrollo. Y después caracterizaba esos estadios, eso lo vamos a retomar. Bueno, en principio tenemos que decir que es un científico, ¿sí? Suizo, que es biólogo, que es epistemólogo, que nace en 1896, que muere en 1980, o sea que vive mucho tiempo y que dedica su vida a la investigación, fundamentalmente. Construye un cuerpo teórico, es el fundador de una psicología que llamó la psicología genética y que crea fundamentalmente para responder a un interrogante, que no es un interrogante ni filosófico, ni es un interrogante del campo de la psicología, sino que es un interrogante epistemológico. Lo que él quiere saber es cómo se construye el conocimiento científico. Y para responder a ese interrogante epistemológico, que podríamos mencionar o que podríamos formular a modo de pregunta, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de conocimiento mayor o a un estado de mayor conocimiento? Para ello, él crea una psicología genética
mediante la cual va a intentar dar cuenta de la génesis, cuando decimos génesis, y por eso psicología genética, hablamos del origen, la génesis y el desarrollo intelectual de un sujeto. Ese es el objeto de estudio para Piaget. En 1918 se doctora en Ciencias Naturales y va a viajar a Zúrich para formarse en Psicología Experimental, ¿sí? En París, en 1919. Va a estudiar, además de Biología, Lógica y Filosofía de las Ciencias. ¿Sí? Comienza a trabajar también en un laboratorio en donde le asignan la estandarización de un test de razonamiento y allí él descubre que en estas respuestas que daban los niños a estas pruebas o estos tests de razonamiento, encontraba que los errores no eran cualquier error, sino que planteaban cierta lógica, ¿sí? Que estos errores respondían a cierta organización y que esa organización permitía identificar el periodo de desarrollo intelectual en el que estaba ese sujeto, ¿sí? Permitía identificar cuál era la estructura mental o cognitiva, ¿sí? Que organizaba esa respuesta, que permitía, ¿qué dice? A su hija y sobrino, creo que lo había agarrado. Sí, escribe libros a partir de las observaciones de sus 3 hijos. Sí, sí. A ver. Ah, bueno, buenísimo que los hayan visto. Acá me dicen que los videos que yo subí, porque hay unos 3 videos que yo subí, en donde les van a servir, si los ven, sería importante que los vieran, para entender también un poco la cuestión del método, ¿sí? Yo les decía esto de que estudiaba la génesis y el desarrollo intelectual, y en esos videos aparte aparece el método, este método experimental que él utiliza, porque está siempre muy preocupado por ese control experimental y por el rigor científico de esta teoría que él desarrolla. Y allí se ve el método. Ahora vamos a retomar algo acerca de ese método. Pero en principio podemos decir que el método con el que estudia Piaget esa génesis y desarrollo de la inteligencia tiene como diferentes aspectos. Él en 1955 va a crear el Centro Internacional de Epistemología Genética, donde lleva adelante todo su trabajo de investigación. También trabaja como docente en distintas universidades. Obtiene varios doctorados y a los 76 años, si bien se retira de lo que es la docencia, sigue hasta sus últimos días trabajando en investigación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas cuestiones acerca del objeto de estudio y el método, ¿sí? Yo les decía que por medio de métodos experimentales que se van a basar en un análisis clínico, en un análisis estructural y en un análisis psicogenético, él va a desarrollar esta teoría. Bien. Entonces yo les decía que esta disciplina, que es la psicología genética, la crea para poder responder o para poder dar respuesta a esta pregunta sobre la construcción del conocimiento científico, que es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Es decir, que la pregunta tiene que ver con la construcción del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se construye este conocimiento? ¿Cómo se modifica? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? Bien, y les decía que para hacerlo va a tener en cuenta o va a crear también este método que implica 3 tipos de análisis. Cuando hablo del análisis estructural, y acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este texto
la autora, que es María Elena Colombo, lo llama el estructuralismo genético de Jean Piaget. Entonces, el estudio de las estructuras va a tener un lugar central y la génesis, en el sentido del origen de esas estructuras, también, ¿sí? Entonces, no es ingenuo el nombre del texto. Yo les decía que para poder responder a estos interrogantes, se va a valer de este método y se va a ocupar de interrogar a los niños, ¿sí? Él va a decir, para poder dar cuenta de la génesis y el desarrollo intelectual, son los niños los que me van a poder permitir responder a esta pregunta. Él va a establecer cierto paralelo entre la construcción del conocimiento científico y cómo se va dando la construcción del conocimiento en el niño. Él plantea ahí cierta continuidad que tiene que ver con ciertas invariantes en la construcción de ese conocimiento, que es lo que él va a llamar las invariantes funcionales. Que para los que leyeron, si alguno leyó, porque hasta ahora nadie me dijo que había leído el texto, van a encontrar hacia el final del texto cuando desarrolla los conceptos de asimilación, acomodación y adaptación. Podemos decir que todo sujeto que aprende, Sara Piaget construye el conocimiento a partir de un proceso que tiene por fin adaptarse, ¿sí? al medio, o poder lograr resolver algún conflicto ligado al conocimiento, y que para hacerlo siempre va a tener un lugar muy importante la actividad que lleva adelante ese sujeto. El conocimiento se basa fundamentalmente en la acción, es una construcción, ¿sí? Depende de la actividad de un sujeto, y se va a construir, o es una construcción que va a tener lugar a partir de la interacción entre el sujeto y los objetos de conocimiento, o entre el sujeto y el medio. ¿Sí? Bien, yo les decía que el método que utiliza para poder estudiar la génesis y el desarrollo intelectual es un método que tiene como 3 dimensiones, podríamos decir, ¿no? O 3 aspectos. El que va a querer ubicar, ¿sí? La estructura de conocimiento que organiza o que posibilita a un sujeto interpretar la realidad del modo en que la interpreta. Es decir, que el sujeto va a conocer el mundo, ¿sí? Va a poder responder a diferentes problemas según el nivel de desarrollo intelectual en el que se encuentra, ¿sí? Ese nivel de desarrollo le va a posibilitar interpretar y conocer o significar al medio, a los objetos de conocimiento, a partir de ese nivel de desarrollo. Ahora, para lograr saber en qué nivel de desarrollo intelectual o qué estructura organiza sus respuestas, ahí te doy la palabra. Se vale de el análisis clínico. Y el análisis clínico tiene que ver con ciertas experiencias que presenta a los niños, ¿sí? Y sobre las que le va a hacer una serie de preguntas a modo de interrogantes para ver qué es lo que piensan y para ver cuál es el fundamento, cuál es el argumento de eso que piensan. Entonces, a partir de esas respuestas los van a llevar a poder ubicar cuál es la estructura cognitiva o cuál es el nivel de desarrollo de ese niño. Y la tercera dimensión que tiene que ver con este método es el análisis psicogenético. El análisis psicogenético lo que le va a permitir es explicar este pasaje, ¿sí? De una estructura de conocimiento a otra, o esto que decíamos que respondería a la pregunta de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, ¿sí? Como un periodo en este desarrollo intelectual sienta las bases, ¿sí? O es el punto de partida del desarrollo del siguiente periodo, más complejo, que integra el anterior, que permite superarlo, enriquecerlo,
Sí, ¿quién había levantado la mano para hacer una pregunta? Recién me habían levantado la mano. Quería terminar la explicación. ¿Quién era que quería preguntar algo, chicos? Ah, no, profe, nada, ya está. Tenía una duda, pero ya está. Pero dale, Rocío, pregúntame, ¿cuál era la duda? No, que asocié mal un tema de la inteligencia. Viste que para Sí, Piaget la inteligencia se daba a raíz, supuestamente, del medio social y cultural en el que el niño se desarrollaba y como que lo asocié con lo de la asimilación y asimilación. sí, Bien. creo que lo asocié mal, Eh, pero Le da a ver, al contexto cultural, al medio, le da importancia, pero no es lo que está o lo que desarrolla para explicar o en lo que entra en el detalle para explicar ese desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Sino que más bien lo considera como un factor externo, ¿sí? Que acelera o desacelera un desarrollo que de alguna manera lo piensa como espontáneo casi, ¿sí? Hago esta diferencia porque después vamos a ver que a diferencia de Piaget, Vygotsky le da un lugar central a la cultura y al contexto social e histórico en el que ese sujeto se desarrolla, así como también a la mediación de instrumentos y signos que forman parte de esa cultura y a la mediación de los otros en ese aprendizaje. Acá, ahora en la medida en que avancemos se va a poder entender un poquito más, pero no tiene ese lugar, ni la cultura, ni el contexto social, más bien ocupan un lugar como un factor facilitador, acelerador, pero no tienen el lugar central. Lo que sí tiene el lugar central es la acción por parte de este sujeto, ¿sí? ¿Cómo entiende esta teoría el conocimiento, ¿sí? Nosotros dijimos que este autor forma parte, ¿sí? Y también lo habíamos visto a partir del texto de Carretero, de aquellos que comparten o que tienen en común un enfoque constructivista del conocimiento. Entonces, ¿cómo entiende el conocimiento? En principio lo piensa como un proceso activo, ¿sí? Como algo a construir, ¿sí? El conocimiento no es algo estático, ni es algo que está en el medio y que el sujeto copia al modo de una fotografía, como planteaban los empiristas, ni que se basa solamente en la experiencia que lleva adelante ese sujeto. No, él no se define como un empirista, ¿sí? Tampoco el conocimiento depende exclusivamente de disposiciones innatas que trae el sujeto, sino que se va a dar justamente como una construcción en la que van a participar tanto las disposiciones innatas de un sujeto como la experiencia, y fundamentalmente van a tener lugar a partir de esta interacción entre el medio y el sujeto. Con lo cual, el conocimiento lo tenemos que pensar como un proceso activo en el que se transforman tanto el sujeto que conoce como el objeto a ser conocido, ¿sí? En esta interacción que se da, van a cambiar tanto uno como el otro, se van a transformar tanto uno como el otro, ¿sí? Es a partir de esta interacción permanente entre el sujeto y los objetos que el conocimiento irá avanzando, pero irá avanzando no como pensaban los conductistas por acumulación, sino que irá avanzando a partir de reorganizaciones, de reestructuraciones, ¿sí? Que van a tener que ver con la argumentación y con la reformulación de diferentes teorías. No se trata de la acumulación
de conocimientos, ¿sí? En ese sentido podemos decir que la construcción del conocimiento es un proceso que tenemos que pensar como un proceso dialéctico, un proceso en espiral, un proceso en donde aquello que se construyó queda incluido como parte de aquel conocimiento o aquella estructura más avanzada en lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, Rocío, ¿vos pudiste leer el texto? No, yo leí el texto que yo tenía que me dieron en la facultad el año pasado, pero no es que lo leí ahora, lo leí el año pasado, entonces me acordaba acerca de estos periodos, por ejemplo, o sea, me acuerdo cosas, viste, muy por encima, por ejemplo, los periodos, viste, que él hablaba acerca de que a los 2 o 3 años los chicos tenían una civilización de las cosas, como que asociaban las cosas, hacia los 5 o 6 años como que empezaban a conocerse ellos el cuerpo, o sea, como me acuerdo de esas cosas muy por encima. Sí, muy por encima y no muy bien conceptualizadas. Está bien, no hay problema. Ok, sí, quedémonos con esta idea de que piensa el desarrollo y que va a pensar en periodos del desarrollo intelectual, eso sí. Pero bueno, ¿cómo construye él esta psicología genética que dijimos que la iba a construir para poder responder a la pregunta acerca de cómo se origina y cómo se desarrolla el conocimiento? ¿Sí? A él le va a interesar esto, dar cuenta de ese proceso que sigue ese desarrollo cognoscitivo, ¿sí? Y cómo eso se va a ir formando y desarrollando en un niño. Pero cuando estudia estos sujetos o estos niños, no le va a interesar el niño en su singularidad, no le va a interesar hacer un abordaje particular de ese niño, sino que lo que le va a interesar a él es el desarrollo y la génesis de esas estructuras cognitivas. Por eso van a encontrar ustedes en el texto que él va a estudiar lo que sería el sujeto epistémico. ¿Y qué sería el sujeto epistémico? Bueno, sería no el sujeto particular o singular, sino que sería lo que tienen de común diferentes sujetos que comparten el mismo nivel de desarrollo intelectual. Por ejemplo, si yo les digo que un nivel de desarrollo es el nivel sensorio-motor, lo que comparten, ¿sí? El sujeto epistémico sería lo que comparten todos en común, todos aquellos sujetos, ¿sí? Que están en un nivel de desarrollo intelectual correspondiente al periodo sensorio-motor del desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es un sujeto general, no es un sujeto particular o singular el que le va a interesar. ¿Sí? Bueno, y el objeto de estudio, entonces tenemos sujeto epistémico, objeto de estudio, dijimos la construcción de estas estructuras cognoscitivas. El enfoque, dijimos que era un enfoque constructivista, en donde el conocimiento se construye a partir de la interacción entre el sujeto y el objeto y en donde ambos se transforman, ¿sí? Hay una acción del sujeto sobre el objeto y hay una acción del objeto sobre el sujeto. Y se modifican ambos, ¿sí? El sujeto irá complejizando estas estructuras, el sujeto irá incorporando los objetos a estos marcos asimiladores, que son sus esquemas de conocimiento o que son sus estructuras, y en la medida en que estos objetos se incorporen y ofrezcan cierta resistencia, modificará estas estructuras. Con lo cual, ahí también hablamos de la acción del objeto sobre el sujeto, ¿sí? Porque es en la medida en que él va a ir incorporando diferentes objetos de conocimiento, que por la resistencia que estos ofrecen va a tener que ir modificando las estructuras a las que los incorporan. Ahora vamos a volver sobre esto y lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces dijimos, se ocupa del estudio de las estructuras cognoscitivas y hablamos también un poquito del método, ¿sí? ¿Cuál es el método? El método incluye el análisis estructural que se realiza sobre los datos que va a arrojar este interrogatorio o análisis clínico,
¿sí? Que es estos interrogatorios que realiza a los niños con el fin de comprender cómo justifican las acciones que llevan adelante o sus comportamientos. ¿Para qué? Quiere saber cómo lo justifican, para conocer justamente cuál es el sistema intelectual que organiza este comportamiento, ¿sí? Que le da cierta lógica a este comportamiento. Bien. Muchas veces también sobre todo para los que vieron el video, ¿sí? Con las experiencias que se le presentan a los niños, muchas veces lo que se hace, o la actitud del investigador, es poner en tela de juicio las afirmaciones que hacen los niños para ver si pueden sostenerlas o argumentarlas sólidamente o no, ¿sí? Porque esto era lo que les permitía al investigador o a los investigadores poder arribar a la conclusión de cuál era la estructura, ¿sí? Que de alguna manera subyace a esta justificación o a esta respuesta que da el niño, ¿sí? Y después les decía que la otra pata era este análisis psicogenético, que en realidad lo que permite explicar es el mecanismo por el cual un sistema, ¿sí? O una estructura de conocimiento se va a producir a partir de otra. Sería como decir que un nivel de desarrollo intelectual tiene una génesis, ¿sí? Parte de un nivel de desarrollo menos avanzado o menos complejo. Entonces, esta psicogénesis daría cuenta de este pasaje, ¿sí? De esta transformación del conocimiento en un estado de mayor conocimiento, que era la pregunta de la que él partía. Ahora, para poder entender también esto, él va a dar cuenta de algunos conceptos. Un concepto muy importante es el concepto de estructura, que nosotros lo habíamos trabajado ya cuando vimos psicología de la Gestalt, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de la estructura? ¿Qué era? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo definía la estructura la Gestalt? ¿Alguien que se acuerde? Chicos, ¿están ahí? ¿Se está escuchando? Sí, profe, sí, sí. ¿Y por qué no me contestan, por favor? Gente grande. ¿Qué era la estructura? ¿Qué es una estructura? ¿Qué decían los psicólogos de la Gestalt? ¿De la percepción? ¿Del conocimiento? Gente, ¿nadie puede aportar nada de lo que estuvimos viendo y trabajando? ¿De verdad? Bueno, me parece que voy a suspender los Meet, porque la verdad que no tiene sentido esto. Chicos, ustedes se dedican a escucharme a mí y no leen un solo texto. ¿Las estructuras no son cuando se construyen a lo largo del desarrollo? Bien, O algo así. pero claro, para el constructivismo las estructuras se construyen. Está muy bien lo que decís. Pero ¿qué sería una estructura? ¿Un conjunto, una totalidad? ¿Por qué los psicólogos de la Gestalt planteaban esto de que el todo era diferente a la suma de las partes? ¿O por qué decimos que el enfoque es estructural? Para entender la percepción. ¿Qué era lo que criticaban ellos? ¿Se acuerdan que nosotros pusimos a dialogar la psicología conductista, la psicología de la Gestalt, con la psicología experimental o la primer psicología fundacional? Y hablábamos de las críticas que el conductismo le hacía a la psicología experimental y también hablábamos de las críticas que la Gestalt le hacía a ambas psicologías, ¿sí? ¿Con qué tenían que ver
la crítica. ¿Qué decían los representantes de la Gestalt del enfoque? La semana pasada lo retomamos esto. ¿Cómo puede ser que nadie se acuerde de nada? ¿Qué planteaban, chicos? Que la estructura era una totalidad o un sistema de relaciones, que no se podía reducir a la suma de las partes, porque había características o ciertos aspectos que presentaba esa totalidad, que no las iba a encontrar en las partes y las analizaba aisladamente, independientemente unas de las otras. ¿Sí o no? ¿Nadie recuerda nada de todo esto? Una de las críticas esenciales que hacían los psicólogos de la Gestalt tenía que ver con el enfoque elementalista y asociacionista, ¿sí? Que estudiaba los elementos simples, descomponiendo ese objeto de estudio. Acá, ¿qué van a decir los gestalistas? Si yo descompongo el objeto de estudio, el objeto de estudio se desvirtúa, ¿sí? El enfoque tiene que ser un enfoque molar, no molecular. ¿Por qué? Porque si yo lo descompongo ya no tengo las mismas propiedades, ¿sí? Era lo que yo les daba como ejemplo cuando hablábamos de la melodía. Si yo una melodía, ¿sí? La separo en notas y esas notas las voy tocando espaciadamente, ¿sí? Las voy separando en tiempo y en el espacio, esa melodía se pierde, ¿sí? Pierdo la propiedad de una melodía. Voy a tener notas aisladas, pero las características que hacen a la melodía implican justamente la totalidad de esas notas como un sistema de relaciones, que no se va a reducir a las propiedades que van a tener estas notas musicales si las analizo de manera aislada, ¿sí? O pensemos en un rompecabezas, ¿sí? La posibilidad de que yo pueda acceder a esa imagen requiere de una totalidad, requiere de un sistema de relaciones entre esas partes que lo componen. ¿Sí o no? ¿Eh? Es muy difícil trabajar sin alguien que me conteste algo, aunque sea sí, no, estoy acá, vivo, respiro. Y de conjuntos de elementos, claro, sí, conjuntos de elementos que son elementos interrelacionados, ¿sí? Y es en esas relaciones donde vamos a poder dar cuenta de esa totalidad. ¿Se acuerdan que vimos qué era el insight? Que me permitía a mí resolver un problema o que me permitía a mí lograr un conocimiento productivo, a diferencia del reproductivo. Tenía que ver con la conciencia de las relaciones, ¿sí? Con que el sujeto pudiera descubrir o conocer cuál era esa cualidad estructural, ¿sí? Que vinculaba a los elementos de un conjunto. ¿Qué decía? Bueno, el sujeto, la totalidad es el punto de partida de esa percepción. Yo después puedo analizar ese todo organizado, significativo en sus partes, pero en principio el punto de partida es esa totalidad. Percibimos totalidades significativas, organizadas, y esa organización tenía que ver con la actividad de ese sujeto, ¿sí? Con el funcionamiento de su sistema nervioso. De hecho, establecía incluso una analogía entre las leyes que estructuraban y que organizaban de determinada forma las percepciones de los sujetos y el modo de funcionamiento mental de esos sujetos, que iba a posibilitar esto. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de una totalidad, ¿sí? Un conjunto de elementos interrelacionados, un sistema de relaciones que es irreductible a las propiedades de esos elementos. Las propiedades o leyes son las que van a estructurar esos conjuntos, ¿sí? Como estructuras. Esas estructuras permiten producir nuevos elementos,
en virtud de las transformaciones. Por ejemplo, el ejemplo que toma en el texto es el de el conjunto de los números enteros, ¿sí? Como sistema. Entonces, ¿qué dice? La operación de suma de números enteros, que yo la puedo expresar mediante la fórmula n más 1, me permite a mí, si yo le doy distintos valores a n, obtener siempre un número entero. Entonces, se generan nuevos elementos y son elementos que van a seguir formando parte de esta estructura o este conjunto o este sistema, que en este caso sería el de los números enteros. ¿Sí? Otra de las características que tienen que ver con la estructura es que siempre las estructuras tienen algún tipo de autorregulación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien se van a ir dando transformaciones en esa estructura tiene cierto cierre, ¿sí? Es decir, que yo puedo utilizar la fórmula o la operación de la suma dentro del conjunto de los números enteros, pero siempre el resultado va a tener que ver con un número entero. Entonces, en ese sentido, hablamos de cierto cierre o cierta autorregulación que tienen estas estructuras. ¿Mm? Entonces, si tuviéramos que definir para explicar estas estructuras, que en el caso del desarrollo intelectual no son un observable, ¿sí? Sino que se corresponden a aquello que está en la base o que organiza la actividad intelectual, que precede y que dirige, que orienta esa actividad intelectual, vamos a tener que decir que esa estructura la infiere el investigador. ¿Y cómo la infiere? Bueno, esto que les decía, a partir de las justificaciones que los sujetos dan o a través de cómo se comportan estos sujetos, ¿sí? ¿Cuál es la lógica que subyace a estos comportamientos, a estas actividades intelectuales que llevan adelante o a estas respuestas que dan cuando yo les pregunto, por ejemplo, acerca de la noción de conservación de una sustancia, ¿sí? A pesar de los cambios perceptivos o de forma que pueda tener determinada sustancia. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué definición da de estructura? La definición de esquema que vimos la vez pasada de Carretero y la definición de estructura son conceptos fundamentales en estas teorías. ¿Sí? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a definir la estructura? Como un sistema que tiene leyes de totalidad, que se conserva o se enriquece por el juego de transformaciones, ¿sí? Que ellos lleguen a un resultado que vaya más allá de ciertos límites o fronteras de esa estructura, que era lo que yo me refería cuando hablaba de la autorregulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué características comprende una estructura? Bueno, la de ser una totalidad, la de dar lugar a ciertas transformaciones y la de tener cierto autoajuste o cierto cierre que le permite esta autorregulación. Otra cuestión que va a plantear el autor es el concepto de génesis, ¿sí? Acá génesis quiere decir origen. Entonces, estas estructuras, va a decir, parten de un origen, parten de una génesis, que va a poder ser rastreada, ¿sí? Rastreada desde las estructuras más simples, ¿sí? O sea, yo puedo rastrear la génesis de una estructura desde las estructuras más simples hasta las diferentes transformaciones que la hacen llegar a las más complejas. Acá Rocío decía, bueno, el desarrollo intelectual atraviesa diferentes periodos. Entonces, podemos decir que en los periodos iniciales estarían los comportamientos basados, organizados, la actividad intelectual, en estas estructuras más simples. Y en la medida en que se va produciendo el desarrollo de este sujeto, ¿sí? Estas estructuras se irán complejizando. Entonces, la génesis de un periodo como el operatorio concreto, ¿sí? La tengo que rastrear en el periodo anterior, ¿sí? O en aquel periodo o subperiodo que prepara para los logros que se dan en este periodo operatorio concreto, ¿sí? Que sería este periodo preoperatorio, que a su vez, ¿sí?
tiene una génesis en los logros del periodo anterior, que es el periodo sensoriomotriz, que es el primer periodo del desarrollo intelectual. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se entiende algo? Es muy difícil igual que entiendan si ustedes no leen. Eso es así. Les va a costar un montón si no leen. No van a entender. O van a entender, sí, pero van a entender mal. Yo necesito que ustedes lean. Bien. Entonces, les decía, todas las actividades de intercambio entre el sujeto y el medio, que son las que posibilitan la construcción del conocimiento, van a estar mediadas por estas estructuras. O sea que la manera que el sujeto tenga de entender este mundo o de conceptualizar un saber va a depender de estas estructuras. O sea, estas estructuras serían marcos asimiladores que le van a permitir al sujeto interpretar al mundo. Y al sujeto le van a permitir organizar, de alguna manera, van a guiar, van a dirigir, van a determinar sus comportamientos. Bien. Estas estructuras deben, este conocimiento que tiende a la organización y estas estructuras que se van a ir complejizando, van a tener en los diferentes periodos del desarrollo ciertos niveles de equilibrio. ¿Sí? Uno podría decir que ese desarrollo se va a ir generando, ese desarrollo que va a posibilitar esta complejización cada vez mayor de las estructuras, se va a generar a través de un proceso, ¿sí? Que va a tener que ver con la perturbación de cierto equilibrio y la construcción de un nuevo equilibrio a partir de la acción del sujeto. ¿Sí? Bien. Estos equilibrios son equilibrios que no los tenemos que pensar como el de una balanza que está quieta, ¿sí? Con los platillos que alcanzaron un equilibrio y se quedan en un estado estático, sino que justamente estos equilibrios en el desarrollo, en las estructuras, se consiguen a partir de la acción del sujeto. Por ejemplo, un sujeto que puede compensar, sí, es la que tiene relación con el mundo, ya raíz, no te sigo, Ro. Si querés, habilitate el micrófono y explícamelo, desarrollame un poquito más la idea, a ver. No, profe, pasa que creo que estoy media perdida, pero escuché como que estaba hablando de la noción de equilibrio, Sí. que era donde se daba cuenta, por ejemplo, de los comportamientos, o sea, como que tenía relación con el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, como que a través de lo que el sujeto hacía o establecía, se daba esto. No sé si me explico, creo que no soy muy clara, ¿no? Más o menos. Ahora igual lo vamos a seguir desarrollando y cuando veamos los distintos periodos o niveles de desarrollo, por ahí va quedando más claro. Al principio lo que estamos haciendo es tratando de trabajar sobre las nociones centrales que tiene esta teoría y entender cómo piensa el conocimiento, qué estudia este autor, qué método utiliza, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un enfoque estructuralista? ¿Por qué decimos que es un enfoque constructivista? ¿Sí? Del conocimiento y del aprendizaje. ¿Qué es esto del desarrollo intelectual? ¿Qué es esto de que el desarrollo intelectual progresa atravesando o transitando diferentes periodos? ¿Qué características tienen esos periodos? ¿Qué es cuál es ese proceso que posibilita la construcción del conocimiento? ¿Sí? Que era esto que les decía yo de las invariantes funcionales. Las invariantes funcionales tienen que ver con estos mecanismos que hacen al conocimiento y a la actividad inteligente, ¿sí? Que son la asimilación, la acomodación y la adaptación. Cualquier acción de un sujeto, cualquier acción inteligente, tiene un desarrollo, ¿sí? Este desarrollo de la inteligencia, va a decir Piaget, hunde sus bases en aspectos o en estructuras biológicas elementales, ¿sí?
y se continúa hasta sus formas últimas de desarrollo intelectual, que tienen que ver con la inteligencia humana, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir él? La inteligencia tiene una doble naturaleza, ¿sí? Una naturaleza biológica, pero también tiene una naturaleza lógica. Esas maneras de pensar, ese conocimiento va a ir adquiriendo una estructura, y esa estructura va a estar organizada desde cierta lógica. Si nosotros pensamos en un tipo de pensamiento basado en hipótesis y deducciones, ¿sí? Esas hipótesis y esas deducciones siguen cierta lógica, ¿sí? O responden a cierta lógica. Bueno, esa lógica también tiene que ver con una construcción que implica todo este desarrollo intelectual. Entonces, podemos decir que la inteligencia designará ciertas formas de organización o de equilibrio de estas estructuras de conocimiento hacia la cual tiende este desarrollo. ¿Cómo piensa el desarrollo? Bueno, podemos pensar en un esquema de desarrollo que atravesaría diferentes momentos, ¿sí? Un estado de equilibrio, una perturbación que puede tener que ver con, podemos pensar, por ejemplo, ese desarrollo desde lo biológico, ¿sí? Como, bueno, estoy bien, siento hambre, ese hambre es una perturbación. La acción del sujeto, que puede ser ir a buscar comida e incorporarla o asimilarla a su organismo, va a generar un cambio de ese sujeto, una acomodación, ¿sí? Porque va a haber nutrientes que se incorporen a ese organismo y va a generar un estado de saciedad, un nuevo equilibrio, ¿sí? Un equilibrio que no va a ser igual al primer equilibrio, sino que va a ser un equilibrio distinto, porque el cuerpo incorporó nutrientes que antes no estaban. Esto desde lo biológico, pero a él no le interesa en este momento, para dar cuenta del desarrollo intelectual, el aspecto biológico. Podemos pensar que también desde lo intelectual, ¿sí? Ustedes cuentan con ciertos saberes previos. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué es para ustedes la inteligencia o qué es para ustedes el aprendizaje? Ustedes me podrán dar una respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería esa respuesta, por ejemplo? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué sería aprender para ustedes? ¿Alguna de estas cuestiones me las pueden contestar? ¿Sería tener un conocimiento o saber algo, o saber acerca de algo en este caso? ¿Cómo se salió medio cortadito? No te entendí el Si principio. la inteligencia sería tener conocimiento acerca de algo, de alguna cosa, o sea, tener conocimiento sería, ¿o no? Bien, esto sería tu saber previo, ¿sí? Vos partís de que para vos la inteligencia sería tener conocimientos o saber acerca de algo, ¿sí? Más o menos es lo que me dijiste. Bien, sin embargo, Piaget, yo te voy a decir, piensa la inteligencia como la adaptación, como la capacidad de un sujeto de resolver situaciones nuevas, de crear. Entonces, yo te estoy agregando otra información. Esa Claro, porque información, eso es como la adaptación del individuo, que el individuo se adapta al ambiente donde él se sitúa, sería, ¿no? Es como que para él la exactamente. inteligencia está a raíz del lugar donde él vive, las relaciones socioculturales, todo esto sería. En realidad tiene que ver con poder responder a ciertos problemas, poder adaptarse, poder conseguir cierto equilibrio. ¿Entre qué el equilibrio? Él va a decir, la inteligencia es adaptación y la adaptación es un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre la asimilación y la acomodación. Entre la asimilación, que es la acción del sujeto sobre los objetos, porque le imprime su forma,
incorpora a esa estructura o esos esquemas de conocimiento. En este caso, tu esquema de conocimiento, ¿cuál sería, Rocío? Esto que vos me dijiste acerca de qué es la inteligencia. Ese es tu esquema de conocimiento. Vos con ese esquema de conocimiento vas a escuchar, ¿sí?, lo que yo estoy planteando en relación a esta nueva teoría y vas a incorporar esto nuevo, este nuevo saber, al que vos ya tenés, a tu saber previo. Ese saber previo que vos ya tenés funciona como esquema de conocimiento, al que vos vas a asimilar un nuevo conocimiento, el que estamos trabajando acá, ¿sí? Y que en el mejor de los casos, el día que ustedes se dignen a leer la bibliografía, vayan a poder cruzar con lo que ustedes ya saben o con lo que ustedes suponen que es el conocimiento o la inteligencia. Entonces, eso que yo ya sé, ese saber previo, eso que yo creo que es conocer, creo que es la inteligencia, eso que aprendí, que sé, que viví, que experimenté, funciona como el marco a donde se va a incorporar o al que se va a asimilar un nuevo conocimiento, ¿sí? Esa sería la acción del sujeto sobre el objeto. El objeto acá sería el nuevo conocimiento, en este caso serían ciertos saberes que tienen que ver con este cuerpo teórico que es la psicología genética, que yo los voy a incorporar a esto que yo ya sé, o a esto de lo que yo parto, a esto que es mi saber previo. Ese es el esquema asimilador o eso es son los esquemas o las estructuras de conocimiento previas. Yo incorporo un nuevo saber. A partir de que yo incorporo un nuevo saber, puede ser que se produzca un conflicto, que haya contradicciones por ahí entre lo que yo ya sé y lo nuevo, ¿sí? Ese conflicto podemos decir que genera un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio que puede ser un conflicto cognoscitivo, un conflicto de conocimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo entro en conflicto, porque en algún punto encuentro contradicciones entre lo que yo sabía y en lo que se me está enseñando, voy a empezar a intentar resolver ese conflicto. ¿Sí? Voy a intentar integrar, voy a reformular eso que yo ya sé, lo voy a modificar, lo voy a enriquecer, lo voy a reconceptualizar, lo voy a reorganizar, lo voy a transformar, ¿sí? A partir de este nuevo saber. Ahí sería la acción del objeto sobre mis esquemas de conocimiento o sobre mi estructura previa de conocimiento, ¿sí? Y a eso Piaget lo va a llamar acomodación. Entonces, la asimilación sería la forma que el sujeto le imprime a ese objeto, incorporándolo a sus estructuras previas o a sus esquemas de conocimientos previos. Ahora, ese objeto al ser incorporado, o para poder ser incorporado, va a requerir que esos esquemas se transformen, se modifiquen, se enriquezcan, ¿sí? A eso Piaget lo va a llamar acomodación y lo va a definir como la acción del objeto sobre el sujeto. Por eso yo les decía al principio que en esta interacción entre sujeto y objeto, tanto el sujeto como el objeto se transforman. ¿Cómo se transforma el sujeto? Bueno, va a modificar estos esquemas previos o estas estructuras. ¿Cómo se transforma el objeto? Bueno, el objeto en la medida en que yo voy a ir desarrollando y complejizando esas estructuras, va a ir teniendo diferentes significados, diferentes sentidos, va a ser interpretado de diferentes formas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende un poquito más? Sí, profe. Bueno, les voy a presentar un esquemita que yo creo que lo subí. Lo que sí les pido que me hablen. Bien. Ahí ya estoy compartiendo. Yo acá les armé una especie como de mapa conceptual, en donde lo que yo intento hacer, el desarrollo lo estoy dando en clase y explicándoles, pero acá yo lo que intento hacer es que ustedes vean las relaciones. ¿Se ve el esquema? Sí, profe.
Bien, este esquema muestra que hay un sujeto y una realidad exterior, o podemos decir objetos de conocimiento, realidad exterior, mundo externo, lo que fuese, y acá yo les pongo una flecha que va y viene. Va desde el sujeto a la realidad y desde la realidad al sujeto. Y acá arriba de la flechita les pongo la palabra interacción. Yo que les dije que el conocimiento, que es la tercera flechita que sale de estas dos, se construye a partir de la interacción entre un sujeto y un objeto de conocimiento, o entre el sujeto y la realidad exterior. Ahora, en la construcción de este conocimiento intervienen varios procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Lo que les dije que se llamaban invariantes funcionales. La asimilación, porque esta realidad es incorporada a los esquemas previos o las estructuras cognitivas previas de un sujeto, y en ese sentido decimos que es la acción del sujeto sobre el objeto, y a la vez dijimos que también, por eso la flecha va en los dos sentidos, esta realidad exterior o estos objetos actúan transformando al sujeto. Por eso, además del proceso de asimilación o incorporación de los objetos a estos marcos o estructuras o esquemas, la acomodación va a implicar la transformación de estos esquemas. Y la adaptación o la organización de esa actividad intelectual va a estar dada cuando se logre el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. La adaptación, que era una manera de llamar a la inteligencia, va a depender de que se logre un equilibrio entre la acción del sujeto sobre los objetos y de los objetos sobre los sujetos. En el ejemplo que nosotros vimos, ¿sí? Si Rocío logra integrar y enriquecer ese saber previo, ¿sí? A partir de un nuevo conocimiento, podríamos decir, generar un nivel, un mayor nivel de conocimiento, o más complejo, o más enriquecido, podemos decir que cuando logre integrar, ¿sí? Logre resolver este conflicto cognitivo y logre cierto equilibrio entre lo que ella sabía y en lo nuevo que está incorporando, este nuevo equilibrio lo podríamos definir como la organización de ese saber, la reestructuración, la adaptación, ¿sí? Entonces, el desarrollo intelectual o el desarrollo del conocimiento va a estar dado por una serie de procesos entre ciertos estados de equilibrio y desequilibrio. También les dije yo que la psicología genética se iba a ocupar del estudio del sujeto epistémico y que ese sujeto atraviesa a lo largo de este desarrollo intelectual diferentes momentos o estadios, que son los que vamos a empezar a ver, pero yo sí o sí necesito que ustedes lean, que ustedes vean el material que subí, que yo lo subí hace una semana para que tuvieran tiempo de leerlo y de verlo. Entonces no entiendo por qué no se hizo. Dentro de los estadios de desarrollo intelectual, ¿sí? Yo acá ubico un periodo sensorio-motor entre los 0 y los 2 años, que va a tener 6 subestadios. Este periodo sensorio-motor, ¿sí? Es donde va a surgir o va a tener su génesis la inteligencia, una inteligencia que es la inteligencia sensorio-motriz. Se llama sensorio motor porque el conocimiento se construye a partir de las sensaciones y las acciones motrices. Entre los 0 y los 2 años va a ir atravesando diferentes estados. Los 3 primeros subestadios van a tener que ver con la preparación y los 3 últimos con los logros intelectuales, ¿sí? Que un sujeto construye luego del tránsito por este periodo. Este periodo va a ser la base de lo que se va a construir a posteriori en los siguientes periodos. ¿Sí? Tenemos otro periodo que es el operacional concreto, que tiene a su vez largos subperiodos, un periodo preoperatorio, que va a
tener que ver con lo que se construye a nivel de la representación. Es en este subperíodo, que es el preoperatorio, donde él recién ubica el pensamiento, porque el pensamiento lo va a relacionar con la capacidad de representar o la función simbólica o semiótica, lo va a ligar con el lenguaje. Y es mediante la reconstrucción, la reestructuración, a partir de la internalización de esto que se aprendió a nivel de lo motriz y de lo sensorial, que luego van a tener lugar las operaciones lógicas del pensamiento, ¿sí? El pensamiento lógico, las operaciones lógicas, el operatorio concreto que se va a dar recién entre los 7 y los 12 años. A este periodo operatorio concreto u operacional concreto le va a seguir otro periodo que es el operatorio formal, que también va a tener que ver con el pensamiento lógico, pero que en este caso, para pensar en esta estructura superadora respecto de la que caracteriza el periodo anterior, en el operacional concreto, estas operaciones van a tener como base la referencia a objetos concretos. En cambio, en el operatorio formal vamos a ver que hay una posibilidad de construir un pensamiento abstracto, separado de la referencia concreta de ciertos objetos, y que va a abrir el campo de posibilidades, ¿sí? Este sería el desarrollo, el último periodo de desarrollo que ubica este autor en esta secuencia, ¿sí? De estadios que hacen al desarrollo intelectual de un sujeto. Bien. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Aclaraciones que hacer? No, pero sí, claro. Yo creo que les debe costar un montón sin la lectura y sin ver el material, porque es bastante compleja la teoría, ¿sí? Son muchos años de investigación, son muchos conceptos que requieren de varias lecturas, que requieren de los distintos aportes que yo les fui sumando a la clase. Fíjense que yo en la clase les grabé un video explicándoles los conceptos centrales, les puse ejemplos de las experiencias que tienen que ver con este método clínico, y estos interrogatorios que se hacen a estos niños para poder llevar adelante o poder lograr arribar a un análisis estructural, y también para dar cuenta de una psicogénesis de este desarrollo. Después, creo que les subí también una presentación, que es la que vamos a retomar, para pensar en las distintas fases o momentos de este periodo, pero, o sea, no es sin la lectura, o sea, nada reemplaza el trabajo que ustedes tienen que hacer de lectura, chicos, acá. ¿Sí? Si no se entiende mal, si no se termina de conceptualizar. Lo que yo me encuentro en los trabajos que ustedes van presentando es esta cuestión, ¿sí? La dificultad de la lectura a último momento, de que no tenga el tiempo necesario. La construcción de estos conocimientos es un proceso, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo, apliquémoslo para nosotros también. Es necesario que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes planteen esto que ya saben, y que podamos ir interrogándolo a partir de los aportes de estas teorías, pero no es sin todas estas patas, digamos, no es sin el trabajo de ustedes. Acá no se trata de que yo les explique o les exponga una teoría. Acá se trata de que ustedes hagan el trabajo de lectura, de construcción de ese conocimiento. ¿Sí? Si no, es una mirada absolutamente conductista, un sujeto pasivo que yo le digo lo que sé y
y lo incorpora pasivamente, idénticamente a aquello que se le dice y después lo reproduce. Esto no es así, esto no tiene que ver con conocer ni con aprender. La actividad del sujeto, digamos, que aprende no es un factor menor ni es algo que podamos ahorrarnos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Ok, les voy a mostrar algo de lo que no lo vamos a llegar a ver completo, pero tampoco los quiero sobrecargar de datos. Algo de lo que yo les subí en esa presentación que les dije, o ese PowerPoint, a ver. No empiecen a buscar cualquier cosa, por favor, les pido. Partan de la lectura del texto, ¿sí? No sé, ¿qué te es del constructivismo? ¿De qué hablas? A ver, ¿cuál sería? Digo, ese tiempo que ustedes utilizan para navegar en internet y buscar por ahí en fuentes que ni siquiera abordan las teorías como corresponde, utilícenlo para la lectura de la bibliografía obligatoria de la materia, les pido por favor. ¿Sí? Bueno, no sé qué test me mencionaste, que encontraste. ¿De qué se trata? Luz, ¿de qué se trata? Son pocas preguntas, igual creo que tengo un poco... A ver, voy a mirar de qué se trata. Ay, Dios. No, ¿qué es esto? Bueno, no. No sé qué es, pero no. No. Bueno, está bien, es que no es sencillo de entender, Rocío. Lo que pasa es que necesitamos de muchas lecturas. A mí me llevó mucho tiempo. Ah, pero lo siento, ¿no te gusta Vygotsky? Bueno, yo te voy a hacer gustar Vygotsky. Ah, bueno, pero lo vamos a ver. Vas a ver que es muy interesante. Eh, a mi gusto, a mí personalmente me resulta más interesante la teoría Pasa que sociohistórica. a mí me cuesta mucho el tema de los procesos, me cuesta diferenciar los procesos superiores rudimentarios o eso. En el final del año pasado en la facultad me fue mal en lo de Vygotsky, me saqué un 9 porque me fue mal todo Vygotsky. Eran las 4 preguntas que me tomaron de Vygotsky, eran las de Vygotsky las que desaprobé. Y yo dije, yo me ¿Y te presenté al sacaste un final sin saber 9? Vygotsky. ¿Y cómo te Sí, sacaste un 9? porque yo estaba haciendo el CBC para Ciencias de la Educación, lo cual curso, ¿no? A la facultad. Y en el final nos tomaron un múltiple choice de 40 preguntas. Entraba todo y me saqué un 880 en el final. Y cuando me doy cuenta, me fijo en qué me equivoqué y eran todas las preguntas de Vygotsky. Y yo dije, sí, me presenté al final sin saber Vygotsky, dije, porque no entendía los procesos superiores, no entendía nada, no entendía. Pero Bueno, nada, probé. lo vamos a ver a partir de 2 capítulos de Vygotsky y lo vamos a ver a partir de una clase de Castorina. Así que no te hagas problema que lo vamos a retomar. Pero a mí lo que me interesa ahora es que profundicen y que trabajen los conceptos de esta teoría, ¿sí? De psicología genética. Yo lo que les subí, además de, a ver, el sistema, bueno, acá me está alertando el sistema que está sometido a una carga intensiva, no sé de qué. Les voy a mostrar un material que yo les subí, que es sobre los estadios de este desarrollo intelectual, pero no sé si me lo va a abrir porque parece que está bastante cargado el sistema, como dice. Si no lo llego a poder abrir, tengan en cuenta ustedes que lo tienen en la página.
Ay, a ver. Ahí creo que lo está abriendo. Bueno. ¿Se ve? ¿O todavía no? ¿Lo logran ver? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe, sí, sí. Bien. Este es un material que yo armé para que ustedes vayan viendo esto que dijimos, ¿sí? Estos invariantes funcionales, estos estadios del desarrollo intelectual que atraviesan este desarrollo intelectual que atraviesa diferentes periodos. Bueno, yo acá lo que trato de hacer es desarrollar y ejemplificar cuáles son los logros intelectuales que caracterizan a cada uno de estos periodos. ¿Y cuáles son estos periodos? ¿Sí? Antes de eso, intento tomar algunos conceptos centrales, por ejemplo, lo que tiene que ver con este proceso de construcción del conocimiento, ¿sí? Que es característico de cualquier concepción constructivista del aprendizaje. O sea que cuando veamos Piaget, cuando veamos Vygotsky, cuando veamos Ausubel, ¿sí? Van a tener en común esta idea de que el conocimiento es una construcción. Y Piaget, yo les decía, la explica a partir de un proceso que tiene ciertos invariantes funcionales. ¿Por qué invariantes funcionales? Porque no varían a lo largo del desarrollo. Yo les puedo decir que un niño recién nacido, un niño de la primaria, un adolescente o un científico van a poner en juego, ¿sí?, estos mecanismos para construir el conocimiento. Por eso se llaman invariantes funcionales, porque no varían y porque se sostienen a lo largo de la vida de un sujeto cada vez que este sujeto va a entrar en interacción con el mundo y va a, mediante su acción, construir un conocimiento nuevo. Entonces, ¿qué sería la asimilación? Bueno, la incorporación que hace este individuo de la información del ambiente, ¿sí?, que la hace parte suya, que la hace parte de su conocimiento, que la asimila o la incorpora, para no usar la misma palabra, a lo que ella sabe, ¿sí? El individuo incorpora una nueva información del ambiente y la hace parte de su conocimiento, aunque no necesariamente integra la información que la integra con la información que ya posee. Por ejemplo, al asistir a un curso, ¿sí?, de los nuevos datos que brinda el profesor, se asimilan e integran solo aquellos que pueden conectarse con los conocimientos que ya se tienen. Esta es una idea que también vamos a retomar con otro autor, que es Ausubel, ¿sí?, que habla de la necesidad de que el nuevo saber se conecte, si se establezcan puentes entre ese nuevo saber y el saber previo, para que ese saber o ese conocimiento sea significativo, que es un concepto que trabaja Ausubel. Pero en este caso decimos que ese nuevo conocimiento o esos nuevos datos que me brinda el profesor cuando yo inicio este curso, deben asimilarse e integrarse a los conocimientos que yo ya tengo, ¿sí? Supónganse que es un curso de mecánica, bueno, yo ya tengo cierto saber sobre mecánica, pero estos nuevos conocimientos o nuevos datos que me brinda este docente, los voy a poder integrar, ¿sí?, a esto que yo ya sé. Voy a establecer conexiones, ¿sí? Y posiblemente surjan conflictos o contradicciones que me hagan revisar o que me hagan modificar esto que yo ya sé. Cuando el autor habla de acomodación, dice que esta persona transforma esa información que posee en función de la nueva, ¿sí?, que en este caso adquiere a partir de la participación de este curso, ¿no? Por ejemplo, el alumno, dice, por ejemplo, el alumno que asiste al curso y comprende ciertas informaciones va a modificar, va a cambiar, va a enriquecer algunas de las concepciones que ya tenía, lo que significa que va a acomodar su pensamiento, sus estructuras, sus esquemas de conocimientos previos al nuevo conocimiento que recibe. Y el resultado final de esta interacción, ¿sí?, entre estos esquemas asimiladores
de los nuevos conocimientos y la acción que ejerce sobre estos esquemas, esos nuevos saberes, de esa interacción, el resultado final entre los procesos de acomodación y asimilación, se va a producir cuando se alcance un equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a equilibrar? Bueno, las diferencias, las contradicciones que van a surgir en el encuentro de lo nuevo con lo que yo ya sabía. Ese equilibrio que se logra es un equilibrio que dura un tiempo, ¿sí? Es un equilibrio progresivo, es un equilibrio que se va a modificar o que se va a alterar en la medida en que surja un nuevo problema, en la medida en que nuevas demandas internas o externas vayan generando nuevos desequilibrios que van a ser necesarios que el sujeto equilibre nuevamente a partir de su acción. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Entonces, estadios del desarrollo intelectual, ¿sí? Varían, acuérdense que dijimos que el conocimiento no era algo acumulativo, ¿sí? Sino que tenía que ver con la reestructuración, con el enriquecimiento, con la modificación. Entonces, estos estadios son momentos cualitativamente distintos, ¿sí? No se trata solamente de una cuestión de cantidad, sino que lo que cambia en cada uno de estos niveles es la cualidad de esa estructura, ¿sí? Son estructuras que van a dar lugar a un mayor conocimiento, a un estado de mayor conocimiento. Entonces son momentos cualitativamente distintos del desarrollo en el sentido de que suponen tipos de inteligencia diferentes, ¿sí? Diferentes en el sentido de que van a tener que ver con diferentes maneras de abordar la realidad y de interactuar con el medio o con el mundo externo, de manera de lograr adaptarse, de manera de lograr cierto equilibrio entre las exigencias del medio y lo que el sujeto, aquello con lo que el sujeto va al encuentro de ese medio. El desarrollo cognitivo se puede pensar como la adquisición progresiva, sucesiva, de estas estructuras lógicas de conocimiento cada vez más complejas. ¿Sí? Bien. Las cuales se van a expresar en las situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo. Si ustedes vieron las... ¿Estoy acá? ¿Me están escuchando? Bien. Si ustedes vieron las experiencias que mostraban los videos, ¿sí? Es en aquello que estos sujetos, a los que se les interroga sobre ciertas experiencias, es en base a aquello que esos sujetos van a poder ir resolviendo, que el investigador va a poder determinar cuál es la estructura lógica que permite la resolución de estos niños, ¿sí? O que guía el comportamiento de estos niños en esas experiencias. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bien. Estos estadios del desarrollo tienen ciertos rasgos, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con el orden de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que tienen un orden de adquisición fijo, digamos, ¿no? O que siguen una secuencia determinada. Por ejemplo, si yo les digo el primer periodo de desarrollo es el sensorio motor, yo no puedo lograr intelectualmente lo que depende de un nivel preoperatorio u operatorio concreto si yo no tengo alcanzados los logros intelectuales que se adquieren en el periodo sensorio-motor. Entonces yo no puedo invertir el orden. Sería como si yo le dijera, yo no puedo subir una escalera empezando por el escalón cuarto. Tengo que subir el primero me va a permitir acceder al segundo, el segundo me va a permitir acceder al tercero. O si yo pienso en la construcción de un edificio, ¿sí? Yo no arranco por el piso 10, yo arranco por los cimientos.
Y es desde esos cimientos desde los cuales yo voy a poder construir el primer piso, sobre este primer piso el segundo. Y ahora, en ese segundo van a estar incluidos el primero y los cimientos, ¿sí? Cuando decimos que hay que pensar esa construcción o ese desarrollo intelectual como una espiral, ¿sí? O como un proceso dialéctico, estamos hablando de eso. ¿Por qué el orden de adquisición no se puede variar? ¿Sí? ¿Por qué decimos que si bien la edad puede adelantarse o atrasarse, acelerarse, y ahí sí tiene, Rocío, que ver con el medio en el que se desarrolla ese sujeto? Entonces, ese medio va a hacer que ese desarrollo se acelere o se retrase, pero tarde o temprano, más allá de ese medio, ese desarrollo se va a lograr, ¿sí? Tarde o temprano el sujeto, por el hecho de actuar sobre los objetos y sobre el medio, va a alcanzar ese desarrollo. Ahora, es verdad que a veces lo hace más temprano o más tarde. Ahora, eso es un dato orientativo, va a decir Piaget. Lo que sí define al estadio es que sigue una secuencia de adquisición y que primero va a atravesar un sujeto, un periodo sensoriomotriz, que va a dar lugar a la posibilidad de el atravesamiento o el pasaje por un periodo preoperatorio que va a posibilitar luego un periodo operatorio concreto para alcanzar finalmente un periodo operatorio formal. ¿Me puedo saltear alguno de estos pasos? No. ¿Por qué no? Y porque lo que construí en el periodo sensorio-motor va a ser la base para lo que voy a construir en el siguiente periodo. Entonces yo no me puedo saltear ninguno, ¿sí? Por eso digo que la secuencia de adquisición sigue un orden y ese orden no se puede alterar. Cada estadio, además, va a decir, como rasgo definitorio, presenta una estructura de conjunto, una organización. Cada estadio que se puede describir mediante un modelo lógico, ¿sí? Las adquisiciones del conocimiento propias de cada estadio no van a tener que ver con logros o adquisiciones o productos de conocimiento o intelectuales aislados, sino que van a estar relacionados entre sí. Esos logros intelectuales van a estar articulados, relacionados y van a formar parte de una estructura, ¿sí? La aparición y el dominio de ciertos contenidos van a permitir predecir y van a acompañar la aparición y dominio de otros. Pero cuando hablamos de un periodo, este periodo va a estar caracterizado por una estructura. Y esa estructura va a tener que ver justamente con adquisiciones cognitivas o productos intelectuales que no se van a dar de manera aislada, sino que van a estar relacionados, interrelacionados, como elementos de un conjunto o de un todo, ¿sí? Que tenía que ver con esta manera que teníamos de definir qué era una estructura, ¿sí? ¿Está bien? Otra de las características de los estadios tiene que ver con esta idea de integración. Esto que les decía yo. Los logros de un periodo, de un estadio, no desaparecen, sino que quedan integrados, ¿sí? Los logros que alcanza un sujeto en un estadio se integran en el siguiente. Por eso yo les daba esta imagen de la espiral, en donde la punta de la espiral sigue estando en aquellos círculos, podemos decir, que lo van conformando, ¿sí? Entonces, los logros alcanzados en un estadio se integran en el siguiente, quedan incorporados. No es que se pierden o que se reemplazan, se incorporan a una nueva estructura que amplía, que enriquece esos logros, ¿sí? Cuando hablábamos de la génesis de las estructuras, decíamos esto,
¿sí? Que cada estructura resulta de la precedente. La precedente sería la génesis de la siguiente. Y esa precedente queda incluida, queda subordinada, y es una condición que posibilita la construcción de la siguiente. Por eso decimos que prepara para la siguiente, en la que luego va a quedar integrada, enriquecida, superada, subordinada. En este sentido es que nosotros hablamos también de que cada uno de estos estadios del desarrollo tiene un periodo de preparación y uno de completamiento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el periodo sensoriomotor tiene 6 subestadios? Los 3 primeros preparan para los logros, ¿sí? Que tienen que ver con el completamiento de aquel desarrollo intelectual que caracteriza a este primer periodo. Entonces, en cada estadio se pueden distinguir un primer periodo de preparación y otro que completa esos logros. El primero tiene que ver con la génesis de esas estructuras que se van a empezar a construir. Y el segundo tiene que ver con esa construcción consolidada, ¿sí? Ya acabada. Por ejemplo, si pensamos en el periodo operatorio concreto, ¿sí? El subperíodo que va a posibilitar, ¿sí? Como preparación para su completamiento en el operatorio concreto, el subperíodo que va a preparar esos logros que caracterizan a esa estructura que identifica a las operaciones concretas del desarrollo intelectual, va a ser el periodo preoperatorio. Y ese periodo o esos logros del periodo operatorio van a estar integrados y superados, reestructurados, modificados en el siguiente subperíodo, que es el de las operaciones concretas. Van a quedar incluidos en ese estadio siguiente, que es el operacional concreto. Bien. Otra cuestión que les ubiqué acá, ¿sí? Era, bueno, la secuencia de los estadios y las edades aproximadas, que son las que figuran acá, sensorio-motor entre los 0 y los 2, ¿sí? Y acá algunas de las adquisiciones, ¿sí? Los esquemas de acción, la aparición de la inteligencia, una inteligencia que vamos a ver que es una inteligencia sensoriomotriz, todavía acá no hay pensamiento, la permanencia del objeto, esto lo vamos a ver, pero es uno de los logros del sensoriomotor, el preoperacional, que es este que preparaba para las operaciones concretas, en donde va a tener un lugar central la función simbólica y tiene que ver con la internalización de los esquemas de conocimiento que se fueron construyendo en el periodo anterior. Esos esquemas que se internalizan, ¿sí? Que se convierten en esquemas mentales y que se articulan, van a dar lugar a las operaciones del operatorio concreto, a las operaciones concretas. Operaciones que van a caracterizarse por la reversibilidad del pensamiento. Después vamos a explicar todo esto, pero en principio se los menciono. Y por último, ¿sí? Las operaciones formales que tienen que ver con este último estadio, aproximadamente alrededor de los 12 se inicia y logra cierta estabilidad más hacia los 16, en donde es un pensamiento que se va a caracterizar por razonamientos basados en proposiciones o enunciados verbales, en hipótesis, y un pensamiento que se va a tornar cada vez más abstracto. Bueno, gente, ya tengo, de los 16 me quedaron 14, no sé qué pasó, se me perdieron 2 en el camino. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Yo no les quiero seguir agregando información, primero porque la hora ya avanza y porque necesito que lean. O sea, para la clase que viene, yo si veo que otra vez no leyeron directamente, suspendo el Meet y trabajamos de otra manera, ¿sí? Porque ya van 2 o 3 clases que nadie sigue la lectura.
Así que este texto vamos a retomarlo. Lo van a retomar ustedes. Vamos a hacer un breve repaso para ver si ustedes leyeron, que lo van a hacer ustedes. Y vamos a retomar ya sí, nos vamos a abocar a ejemplos y a la caracterización de cada uno de estos periodos de desarrollo. ¿Sí? O sea que todos esos conceptos que hoy vimos y trabajamos van a ponerse al servicio de entender cuáles son los diferentes periodos o estadios que atraviesa ese desarrollo intelectual. ¿Sí? Pero necesito sí o sí que vean los videos, que lean, que miren esta presentación, porque si no, no sé si lo entienden, y ustedes tampoco saben si entienden. Porque por ahí me escuchan a mí y da la sensación de que entendí todo. Y después voy al texto o trato de pensar una situación concreta o trato de analizar la escena de una película y ahí me doy cuenta de que eso que yo creí que entendía no lo entendía también. ¿Mm? Así que los comprometo, chicos, y de verdad, para la próxima, todo el mundo a leer. Si no, directamente bajo la clase y vemos de qué otra manera continuamos con algún tipo de actividad evaluadora o lo que fuese. Pero yo necesito que sí o sí ustedes participen y lean. ¿Mm? Profe, por casualidad corrigió la evaluación de la primera parte, por ejemplo, la mía, no sé si se acordará. Pasa que yo en mi caso la entregó mi compañera y todavía no le pregunté si, como no se conectó, no le mandé mensaje, digo, por ahí no está en la casa o algo, pero como no se conectó, no le quise preguntar. Bien, es necesario que se conecten a las clases, cada vez se conecta menos gente, es necesario que se conecten a las clases, sincrónicas, asincrónicas y lo que sea, con las actividades. Acá no se trata de entre un trabajito y apruebo la cursada, acá se trata de un proceso que requiere de la participación, que requiere de la lectura, que requiere de las actividades. Sí, no me quedaban muchas por corregir. Ahora vi que me enviaron que deben ser algunas que modificaron. En este momento no tengo la lista. Tendría que mirar. Claro, yo porque escuché que había grupos a los que los mandó a rehacer y por las dudas si teníamos que Sí, rehacerlo, cuánto tiempo tendríamos, ¿no? y nada, tienen tiempo para rehacer, pero la idea es no colgar con